Bien, buenas tardes, bienvenidos. Hoy es jueves 4 de febrero, vamos a iniciar la videoconferencia del día de hoy. Voy a compartirles pantalla. Primero tengo que hacer 3 anuncios importantes. Déjenme que les comparta pantalla y lo vemos. Bien, si nos vamos al campus virtual, vamos al aula, vamos a ver 3 anuncios importantes. Esos anuncios están ahí en el aula, siempre en la primera parte. Recuerden que los anuncios yo se los dejo ahí en la pestaña que dice presentación y foros, ahí les dejo anuncios. Entonces, entrando a la clase, al aula, vemos que hay un anuncio que no estaba. Dice aviso urgente sobre la matrícula del laboratorio. La matrícula del aula virtual, aquí en el campus, ¿verdad? Esto dice, se les comunica que en esta sección, debajo de avisos, debajo de aquí, de avisos, aquí está, tutorial para matrícula en el aula virtual del Laboratorio de Biología General 1, primer periodo 2021. Aquí se habla de los pasos a seguir para que usted pueda matricular su laboratorio. Una vez que usted descarga el tutorial, ¿ya? Ese archivo que está aquí, este archivo, de hecho vean que está con una flecha grande, lo estoy señalando acá. Aquí están las instrucciones, lea estas instrucciones también. Cuando usted descarga este archivo, lo que le va a abrir es esto, ¿verdad? Un instructivo, paso a paso, cómo usted tiene que matricularse en el aula virtual del laboratorio de biología aquí en el campus de la universidad. Usted básicamente tiene que basarse en lo siguiente. Por supuesto, tiene que leerlo por completo y de forma detenida y seguir las instrucciones al pie de la letra. Pero usted se fija que aquí hay un cuadro y este cuadro dice lista de secciones de laboratorio. Entonces, la sección que usted matriculó en la forma 03 le aparece, en la forma 03 de matrícula. Ahí le aparece el día y la hora en la que usted matriculó el laboratorio. Por ejemplo, voy a tomar un ejemplo. Si en su forma 03 le aparece jueves, de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde, en algún momento el instructivo le dice que usted tiene que ingresar el nombre del aula virtual del laboratorio que corresponde a esa sección que está matriculada y que aparece ahí en su forma 03. O sea, este nombre se lo van a pedir en algún momento en el proceso de matrícula del aula virtual del laboratorio. Entonces usted tiene que copiar exactamente este nombre, que es el nombre que corresponde a esa sección. Y luego le van a pedir una clave. La clave que le van a pedir es exactamente la que está aquí. Cópiela. Haga un copy-paste, pero cópiela exactamente como está ahí, para que después no tenga problemas cuando le pidan esa clave. Entonces usted sigue los pasos, hágalo hoy. Idealmente tendría que hacerlo hoy. No deje que pase más tiempo. Matricule ese laboratorio, esa aula virtual hoy. Y aquí siga los pasos y vea que está bien ilustrado. Aparece en las pantallas, está bien ilustrado, no hay forma de perderse. Siga las instrucciones al pie de la letra. Siga las instrucciones. Ahí está el instructivo que le indica paso a paso cómo hacer. Entonces ese es uno de los anuncios, ¿verdad? Bajar el instructivo para poder matricularse en el aula de laboratorio. Y lo otro es esto, ya lo habían visto, ¿verdad? Por este medio de la informa toda la comunidad universitaria que para el primer periodo de este año no se realizará pago del laboratorio. Entonces, no tiene que pagar en el banco, según ahí, no tiene que pagarlo, simplemente matricularlo aquí en el campus, así con ese procedimiento que tiene que seguir de acuerdo a ese instructivo, y ya está, no tiene que hacer ningún pago en el banco. Otro aviso, a ver, vámonos a la unidad 1. Recuerde que estas son presentaciones, todo esto que dice características de seres vivos, átomos, moléculas, reinos. Recuerde que estábamos viendo la vez pasada, estábamos viendo características de los seres vivos y empezamos a hablar de las clasificaciones de los seres vivos. Y hoy nos vamos a centrar, pues básicamente en los reinos. Y vamos a hablar de dos reinos de organismos vivos, los cuales son el reino de las bacterias y el reino de las arqueas.
Pero antes de eso, yo les había mencionado que el libro de biología, el libro de texto de la clase presencial es este. Se llama Biología de Solomon, novena edición. Este libro comúnmente se adquiere en la universidad, en biología, perdón, en la carrera de biología, en el almacén de biología. Ahí se obtiene. Uno paga en el banco y luego va al almacén y le dan su libro. Sin embargo, debido a que la universidad está cerrada, pues obviamente no lo puede adquirir. Pero se nos ha pedido que les mencionemos que si usted desea adquirir el libro, este es el libro de texto que utilizamos, por ejemplo, este capítulo que voy a usar hoy, del que voy a utilizarlo, voy a utilizar este libro y voy a usar el otro también que les había mencionado. Entonces, este capítulo 3, este capítulo 4 que habla de los protistas, es de este libro, de este. También voy a hablar del otro que les había sugerido, ¿verdad? Del libro de Out the Cirque. Pero el que quiera adquirir este libro lo puede hacer con estos datos. La persona, el distribuidor que está a cargo de esto, se llama Daniel Ramos. Estos datos se los voy a dejar ahí en el aula después de la clase. Daniel Ramos es una cuenta en Banco de Vivienda a nombre de Dimel, es la empresa editorial. Este es el número de teléfono para contactarse con Daniel Ramos. El libro cuesta 890 lempiras, es un libro de referencia. O sea, usted lo compra no solamente para la clase de biología, sino que es un libro de referencia sobre biología. Puede servir durante toda su carrera, toda su vida. El que quiera comprarlo lo puede comprar llamándolo a él y él le hace entrega a domicilio sin ningún costo. Debe ser el otro anuncio que tenía que hacer. Bien, entonces volvamos aquí a la temática. Yo les había mencionado de este libro que les sugerimos al inicio, en vez de ese, porque no se podía comprar, ¿verdad? Biología de Out the Cirque, novena edición también, La vida en la Tierra con fisiología. Me voy a basar en él y me voy a basar también en el libro de Solomon para este tema de las bacterias. Entonces, habíamos dicho que hay 6 reinos de organismos vivos en el planeta actualmente, ¿verdad? El reino de las bacterias, que pertenece al dominio de las bacterias. El reino de las arqueas, que pertenece al dominio arqueas. Y está los reinos protista, el reino plantas o vegetal, el reino animal y el reino de los hongos, fungi o hongo, que esos ya no son procariotas, sino que son eucariotas. Recuerda que habíamos hablado del término procariota y eucariota. ¿A qué nos referíamos cuando hablábamos de procariontes? Procarionte, dice ahí, es lo mismo. Procarionte, procariota, son sinónimos. Bueno, son organismos unicelulares y aparte de ser unicelulares, son organismos que no poseen núcleo celular, o sea, no hay un organelo celular llamado núcleo que proteja o que resguarde el ADN celular y tampoco tiene otros organelos especializados membranosos. En los libros, en los textos aparece como organelos membranosos. Membranosos porque están esos organelos, esos órganos de la célula, están envueltos por unas membranas que son como telitas de piel, ¿verdad? Entonces, por eso se les llama organelos membranosos. Entonces, los procariontes o los procariotas, las dos características más simples de recordar es que son organismos unicelulares y son procariontes, o sea, no tienen núcleo ni organelos membranosos. Son células muy simples. De hecho, son células muchísimo más pequeñas que las células eucariotas. En los eucariotas, eu es un prefijo griego que significa verdadero. Carion es una palabra griega que significa núcleo. Entonces, los eucariotas son aquellos organismos cuyas células poseen un verdadero núcleo. O sea, sí hay núcleo. Y también poseen organelos membranosos, otros organelos membranosos. Entonces, aquí en el capítulo 19 del libro de Out the Cirque,
habla de los procariontes. Vamos a revisar el reino procariontes como un ejemplo de cómo usted tiene que ir abordando la lectura de los demás reinos que aparecen en los capítulos que siguen, el reino protista, las plantas, los animales, los hongos, etc. Entonces, aquí habla también de los virus, pero los virus no los estudiamos en esta clase. Bien. ¿Alguien ha oído hablar del anthrax? Sí, ¿verdad? Como como un arma biológica, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve en esta fotografía al inicio del capítulo cómo estas dos personas vestidas de una manera muy protegida están revisando un sobre que contiene supuestamente esporas de anthrax. El anthrax, como dice acá, es una enfermedad que se desarrolla a partir de esporas de una bacteria llamada Bacillus anthracis. El Bacillus anthracis es una bacteria, es un procariota. ¿Dónde está ubicado taxonómicamente? En el dominio bacteria y en el reino bacteria. Entonces, Bacillus anthracis produce unas toxinas que son muy, muy poderosas en cuanto a la paralización que hacen del sistema nervioso en animales, incluyendo el humano. Entonces se ha utilizado como un arma biológica y es pues un producto de un organismo unicelular, de un procariota. Bien, entonces, cuando hablamos de bacterias y arqueas, estamos hablando de los primeros habitantes de la Tierra, estamos hablando de las primeras células, ¿no? Células muy pequeñas, muy simples, aunque, claro, hay un nivel de complejidad, por supuesto, en su diseño, en la forma como interactúan con el medio que los rodea y con otras especies. Por supuesto que hay una gran complejidad. No porque diga que son simples, me estoy refiriendo a que en realidad su funcionamiento es muy simple. No, es complejo, solo que estructuralmente son células muy pequeñas y, digamos, con menos estructuras que las células eucariotas. Entonces, hablamos de bacterias y arqueas, entonces estamos hablando de organismos unicelulares que pues viven en la Tierra desde el inicio de la Tierra. Y son tan pequeños que, como dice acá, vean lo que tengo subrayado, dice una gota de agua de mar contiene cientos de miles de organismos procariontes. Y una cucharada de tierra contiene miles de millones. O sea imagínese usted el tamaño tan pequeño que tiene, ¿no? Algo interesante también, dice el cuerpo humano promedio es el hogar de billones de procariontes. Billones, son miles de millones. ¿Que viven a dónde? En la piel. En nuestra piel convivimos con muchos organismos unicelulares, principalmente bacterias. En la piel, en la boca, por supuesto, las mucosas, no solamente la boca, pero principalmente la boca, el estómago, los intestinos, o sea, todo el tracto gastrointestinal, pero también en el tracto respiratorio encontramos unas cantidades bastante fuertes de organismos procariotas que viven con nosotros en una simbiosis, en una relación simbiótica. En términos de abundancia, como dice acá, los procariontes son la forma de vida predominante en la Tierra. Es decir, las formas de vida más abundantes que hay son las bacterias y las arqueas. Porque son tan pequeñas que pues están por todas partes. Están completamente distribuidos en el planeta. Claro, bacterias y arqueas son muy similares, no solamente en la estructura corporal, en la estructura celular, sino también en su forma de alimentarse, en su metabolismo, pero igual tienen muchas diferencias, tanto diferencias a nivel estructural, como dice acá, como a nivel bioquímico. Recuerde que estamos hablando de organismos unicelulares. Entonces, los organismos unicelulares van a diferir, van a diferenciarse unos de otros, claro, por su estructura corporal, su estructura celular, pero por otro lado también por sus actividades metabólicas. Ahí se van a diferenciar. Ya vamos a ver un poquito más de esto. Por ejemplo, las bacterias poseen una pared celular bacteriana que está formada de moléculas que se conocen como peptidoglicano. El peptidoglicano
son moléculas de azúcar, ¿no? Como dice acá, es un polisacárido, que también posee aminoácidos y que forman la pared celular de bacterias. Peptidoglicano es una combinación entre azúcar, moléculas de azúcar, polisacáridos y aminoácidos. Los aminoácidos son componentes orgánicos, son monómeros, ya lo, vamos a explicarlo eso después, que componen las proteínas, ¿verdad? Son como las piezas que arman las proteínas en las células. Entonces, el peptidoglicano está presente en las bacterias, pero las arqueas no tienen paredes celulares con peptidoglicano. Ahí hay una diferencia importante a nivel estructural. Entonces, al verlos al microscopio o al estudiarlos, los sistemáticos, los taxónomos, los microbiólogos, observan y ven que ese organismo tiene una pared celular, entonces inmediatamente se piensa que es una bacteria, no una arquea, porque las arqueas no tienen paredes celulares de peptidoglicano. Hay otras estructuras que diferencian, por supuesto, a las arqueas de las bacterias. Por ejemplo, diferencias a niveles de su membrana celular, diferencias a nivel de su membrana plasmática, o diferencias en cuanto a estructuras celulares llamadas ribosomas, ¿no? También ribosomas son unos organelos celulares que cumplen una función importante en la producción o en la síntesis de proteínas en una célula. Recuerde que el cuerpo de la célula está formado estructuralmente casi en un 99% de proteínas. Entonces tiene que haber algún organelo, algún órgano dentro de la célula que fabrique proteínas para construir la estructura de la célula. Hay diferencias a nivel de ARN también, de moléculas de ARN y de algunos procesos, ¿no? De algunos procesos bioquímicos. Entonces, esto es interesante. Dice acá que históricamente, vea que estoy tratando de resaltar algunas cosas que son bien importantes y que usted puede repasar después. Es necesario que usted lea. Recuerde que estamos en la universidad, usted tiene que ser autodidacta, tiene que leer para poder aprender. Yo solamente aquí repaso cosas y explico cosas que necesiten saber si tienen dudas. Entonces, aquí es algo importante, es importante que lo leamos. Históricamente, los procariontes o los procariotas se han clasificado con base en características como la forma que tienen, los medios de locomoción, los pigmentos que contienen esas células, la formación de colonias, etcétera, o propiedades de tinción. Entonces, por ejemplo, en cuanto a las bacterias, los microbiólogos utilizan diferentes tintes para poderlos ver al microscopio porque naturalmente las células no tienen un color. Se les da un color cuando uno las pone en una solución a la que le pone color para poderlas observar. Normalmente no las podría ver uno así nomás. Entonces hay bacterias que se tiñen de forma diferente con algunos tintes, como por ejemplo con el colorante Gram o el tinte de Gram. Entonces hay bacterias que se llaman gram positivas o se les denomina gram positivas porque se tiñen de una cierta manera con el tinte Gram. Sus paredes celulares son un poco más gruesas, digámoslo así, y en las gram negativas la tinción es completamente diferente con ese tinte y las paredes celulares de la gram negativa son un poco menos gruesas. O sea que el peptidoglicano que forma la pared es menos grueso que el peptidoglicano que forma la pared de las gram positivas. ¿Qué importancia puede tener esto? Vamos a ver unos ejemplos más adelante. Hay bacterias gram positivas y gram negativas que causan grandes daños al ser humano. En enfermedades, por ejemplo, son patógenos. No todos, pero una gran mayoría. Básicamente, como la biología actual, la ciencia está haciendo usos en la actualidad de herramientas moleculares más que antes. Entonces ahora se pueden estudiar, digamos, a nivel un poco más detallado, a nivel molecular, las células, y los organismos microscópicos unicelulares no son la excepción. Entonces ahora se compara, ya no solamente se compara la forma que tienen, la forma como se mueven, los pigmentos que contienen, sino que también se hacen análisis de secuencias de ADN, secuencias de nucleótidos, tanto en el ácido desoxirribonucleico como en el ácido ribonucleico que forma parte de las células procariotas. Claro, los tamaños son muy diferentes, es decir, son tan pequeños los procariotas que, como dice acá, tanto bacterias como arqueas son tan pequeños que el diámetro
de cada uno, o de aproximadamente, es de alrededor de 0.2 a 10 micras. Cuando hablamos de micras, estamos hablando de millonésimas partes del metro. Es como que usted agarre un metro y lo divida en más de 1.000.000 de partes. Eso es una micra. En comparación, como dice acá entre paréntesis, con el diámetro de células eucariotas, que son más grandes porque miden entre 10 y 100 micras. Entonces, que el tamaño es tan pequeño de los procariotas, que puede haber tantas en un punto, así como dice acá, se podría reunir alrededor de 250.000 bacterias o arqueas de tamaño promedio, o sea, de 0.2 a 10 micras, en el punto con el que concluye esta oración. O sea, aquí, si yo hago este punto que se mira aquí, al final de esta oración, ahí se podrían reunir, según el tamaño, hasta 250.000 bacterias o arqueas. O sea, el tamaño es sumamente pequeño. Vea que las formas que tienen, por supuesto, como son tan abundantes, las formas son muy, muy variadas, ¿verdad? Hay bacterias o arqueas que tienen formas esféricas. Principalmente a las bacterias se les llama cocos, a las que tienen esa forma esférica. A las que tienen formas así como de bastones se les llama bacilos. A los que tienen forma de espiral, así se les llama espirilos. Y así en el otro libro también, en el libro de Solomon, usted puede ver por acá que igual las formas son muy variadas, ¿verdad? Las formas de los procariotas son muy variadas. Podemos encontrar cocos, son esféricos, bacilos, que son en forma de un bastoncito, o podemos encontrar en forma de espirales, llamados espiroquetas o espirilos. Y así podemos encontrar colonias de bacterias en forma de cocos, a las que comúnmente se les llama estreptococo. Eso quiere decir cadena de coco. O podemos encontrar otras formaciones coloniales de las que ya vamos a hablar, que también son interesantes. Aquí se observa un diagrama de la estructura general de un procariota, una célula pequeña y muy simple relativamente en comparación con las células eucariotas. Entonces vea que de afuera hacia adentro ve que hay una estructura que se llama cápsula, que es una estructura viscosa, son unas moléculas viscosas como una gelatina. Ya vamos a ver que tiene funciones, entre otras, como ayudarle a esa célula a adherirse a diferentes superficies. Vemos que hay estructuras así como pelitos cortos que están por todos lados, no todas las tienen, pero muchas. Muchos procariotas las tienen. Estos se llaman fimbrias, que son estructuras utilizadas para la fijación, es decir, para adherirse también a superficies. Por ejemplo, adherirse a una célula eucariota, adherirse a un órgano, a un tejido dentro del cuerpo de un animal o de una planta, etc. O adherirse a una planta en el agua, en un río, a una roca, etc. Pero también esas fimbrias, en aquellas especies de bacterias que son patógenas, también tienen una función inmunológica, o sea que desencadenan una cierta respuesta inmunológica en el huésped. Por ahí tenemos que, ven ustedes que después de la cápsula también hay una membrana, hay una membrana plasmática, una membrana exterior que le da forma a la célula y que administra lo que entra y lo que sale de la célula. Vemos que también después en esta capa roja hay una pared celular, que si es una bacteria, pues estará formada de péptidoglicano, y si es una arquea, pues no habrá pared celular. Por lo tanto, no habrá péptidoglicano. En arqueas y bacterias, el ADN celular está en una forma circular. Como no está en el núcleo, está flotando en una parte, en una región del citoplasma celular, al cual se denomina comúnmente nucleoide. Entonces el ADN circular, que tiene una forma circular, en las bacterias y en las arqueas, está en un nucleoide. Es una zona, una región del citoplasma, ahí donde está, digamos, ubicado el ADN de esa célula. Pero por otro lado hay unos pequeños fragmentos también de ADN dispersos, también en el citoplasma, a los cuales se les llama plásmidos de ADN. Ya vamos a ver por qué tienen bastante relevancia los plásmidos de ADN. Entonces, los plásmidos serían unas pequeñas agregaciones o concentraciones de ADN, pero en una cantidad muchísimo menor
que el ADN que está en el núcleo N, ¿verdad? Y por otro lado vemos que no hay organelos especializados más que ribosomas, que son estos puntitos rojos o anaranjados que usted ve ahí. Los ribosomas son, como ya dije, estructuras importantes porque en una célula los ribosomas construyen proteínas, arman proteínas. Y las proteínas cumplen las mayores funciones, ¿verdad? Son las moléculas orgánicas que cumplen la mayor diversidad de funciones en los organismos vivos, las proteínas. No digo que los demás compuestos orgánicos no sean importantes, no, sino que las proteínas tienen más funciones en el cuerpo, de todos los seres vivos, no solamente de los seres humanos, de todos los seres vivos. Proteínas tienen muchísimas más funciones en el cuerpo. Bien, vamos a continuar aquí con el libro de acá. Entonces aquí, por ejemplo, vemos cómo la forma como estos organismos se mueven es variada. Por un lado, muchas tienen estructuras que se llaman flagelos. Aquí en la fotografía se miran varios flagelos. Esto que parecen pelos, ¿verdad? Unos pelos largos que salen de un extremo del cuerpo celular. Los flagelos están formados de proteínas y son estructuras alargadas que giran y sirven como un remo. Le sirve al procariota para poder moverse en el medio acuático, porque procariotas comúnmente viven en medios acuosos o en medios húmedos, ¿verdad? Ahí es donde podemos encontrarlos habitando, porque necesitan agua. Todas las células necesitan agua para poder sobrevivir, para poder vivir, porque comúnmente en el agua está disuelto el alimento. Entonces obtienen el alimento del agua. Y obviamente la función de osmorregulación, ¿no? Que eso lo vamos a ver mucho después. Entonces, el flagelo es una estructura proteínica muy compleja, de hecho. O sea, no es un pelo, ¿verdad? Porque pelos solo los mamíferos tenemos. Pero parece un pelo o parecen pelos, porque puede haber más de un flagelo en un procariota, dependiendo de la especie, dependiendo del grupo. También pueden haber cilios en un procariota. Cilios serían como unos pelitos más pequeños, unos pelitos más chiquititos que estarían dispersos por todo el cuerpo de la célula y que también se mueven o permiten el movimiento del organismo en el agua. Sin embargo, hay también procariotas que no poseen flagelos, que no poseen cilios, sino que simplemente se mueven o se trasladan de un punto a otro cuando detectan cambios en la composición química del lugar donde están, ¿ya? Entonces, a un movimiento de una célula procariota debido a un cambio en las condiciones químicas del agua donde están alrededor o del agua donde están viviendo, a ese movimiento se le llama quimiotaxis. O sea que una quimiotaxis es que la célula se mueve no por flagelos, no por cilios, sino en respuesta a un cambio químico que se dé en el agua, ya sea porque el agua se vuelve más ácida, ya sea porque el agua se vuelve más básica, más alcalina. Entonces la célula se tiende a mover, porque obviamente la célula puede tolerar un cierto pH, unas ciertas concentraciones de ácidos o de bases en el agua, pero no puede permanecer ahí por mucho tiempo, porque si no, pues puede morir, ¿no? ¿Qué más? Otras cosas que se pueden ver y se pueden estudiar de las bacterias. Es importante entender que, por ejemplo, organismos procariotas como bacterias, por ejemplo, forman lo que se conoce como biopelículas. ¿Qué es una biopelícula? Es una agregación de células procariotas, o sea, se juntan millones o billones de células y forman una masa o forman una capa. A eso se le llama biopelícula. Una biopelícula conocida, dice, es la placa dental, ¿verdad? La que le dicen a usted los odontólogos que le causa la caries, la placa dental, ¿verdad? Esa placa dental está formada de bacterias que viven en su boca. Cuando se forman biopelículas, esas bacterias que están unidas ahí en cantidades muy grandes, aquí se ve una microfotografía
de las bacterias que forman parte de la placa dental en los dientes. Mira, estas son bacterias, son muchas bacterias ahí que están interactuando juntas. Cuando se forman esas biopelículas, como por ejemplo en la placa dental, estas especies están cubiertas, como dice acá, con unas capas pegajosas de material viscoso, como una gelatina, protector, es un material protector. A eso es a lo que se le llama cápsula. Eso es lo que aparece aquí en esta célula como cápsula. Es un material viscoso, pegajoso, que le sirve de protección a, obviamente, el interior de la célula. Esa cápsula está compuesta de una serie de ¿cómo se llama? De compuestos químicos, por supuesto, que le dan protección a la célula. Pero vea que aquí hay un dato interesante, y es que dice que la protección que brindan las biopelículas, es decir, cuando se juntan este montón de bacterias en una biopelícula, están más protegidas que si estuvieran viviendo solas en ese lugar, en ese ambiente. Entonces, cuando se juntan, dice, la protección que brinda la biopelícula, o el hecho de que estén juntas en tanta cantidad, ayuda a las bacterias incrustadas a defenderse de una gran variedad de ataques, incluidos, obviamente, ataques químicos, como por ejemplo los antibióticos o los desinfectantes que utilizamos para matar esas bacterias. Por lo tanto, las biopelículas formadas por bacterias dañinas para los seres humanos pueden ser muy difíciles de eliminar. O sea, entre más bacterias formen una biopelícula, son más fuertes, porque en la unión está la fuerza. Entonces, es bien difícil a veces, por ejemplo, eliminar o combatir la gingivitis, que es producto de la placa bacteriana que se forma en las encías, cuando alguien no tiene una adecuada higiene bucal, o cuando alguien, por alguna otra razón, le facilita el crecimiento a esas bacterias en esa región del cuerpo. Es bien difícil de eliminar una biopelícula. Eso pasa también mucho con otras enfermedades en el cuerpo. Hay bacterias que forman biopelículas en otros órganos y causan enfermedades, causan problemas de salud. Entonces, muchas veces a eso se debe que una infección, por ejemplo, sea tan difícil de eliminar del cuerpo, porque esa bacteria que está causando la enfermedad o la infección no está sola, sino que se encuentra con otras de su misma especie, e incluso a veces se encuentra con otras bacterias no de la misma especie, sino que emparentadas bioquímicamente, y forman biopelículas tan potentes, tan fuertes, que los antibióticos no las destruyen de manera efectiva. ¿Ya? Ahora, vea interesante esta imagen que se ve acá. Dice acá, a figura 19.4, las esporas protegen algunas bacterias. ¿Qué es eso de las esporas? ¿O qué son las endosporas? Vean este título. Dice, las endosporas protectoras permiten a algunas bacterias tolerar condiciones adversas. Vea lo que dice aquí. Cuando las condiciones ambientales se tornan inhóspitas o difíciles para una bacteria o para un procariota, muchas bacterias con forma de bastón, o sea, bacilos, constituyen o construyen estructuras protectoras llamadas endosporas. Una endospora se forma dentro de la bacteria, dice acá, contiene material genético y unas cuantas enzimas encerradas dentro de una gruesa capa protectora. Después de formarse la endospora, la célula bacteriana que la contiene se abre y la espora se libera en el ambiente. La actividad metabólica cesa hasta que la espora encuentra condiciones favorables, momento en que se reanuda el metabolismo y la espora se desarrolla como una bacteria activa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, esto es una bacteria, un bacilo, vea que tiene la forma de un bastón, y vea que adentro se está formando, aquí se está formando una endospora. ¿Qué es una endospora? Es como un abrigo químico, es como un abrigo que se va a poner la bacteria encima cuando ya lo haya formado completamente. Es como un abrigo químico que se pone la bacteria, y se lo pone cuando las condiciones ambientales son muy hostiles. Es decir, como por ejemplo cuando la temperatura está elevándose demasiado en el ambiente donde vive, o cuando está bajando demasiado la temperatura en el lugar donde vive, o cuando se acaba la humedad, o cuando se acaba el alimento. Entonces lo que hace la bacteria es que forma una endospora, se pone como un abrigo químico que protege el interior de la célula,
Y el metabolismo celular en el interior de la célula se detiene, se para. Así como cuando un oso, cuando tiene el invierno, un oso, por lo menos en Norteamérica, ¿verdad? En las regiones templadas del mundo, o en el Ártico, cuando hay demasiado hielo porque viene, o frío porque viene el invierno, el oso lo que hace es que va a hibernar y se va a esconder en un lugar cálido, una cueva, o se entierra, abre un hueco en el suelo y se mete ahí. Entonces es algo parecido, es como que la espora detecta un cambio en el ambiente nocivo para ella y se encierra mejor, formando una endospora, y de esa manera se protege. Hasta que las condiciones vuelvan a ser favorables y entonces se quita el abrigo y vuelve a funcionar normalmente como una bacteria activa. Entonces, ¿qué pasa con las endosporas? Vea que esto es bien interesante. Las endosporas son resistentes incluso a condiciones ambientales extremas. Algunas resisten la ebullición durante 1 hora o más. Ebullición es la temperatura de hervor del agua, ¿verdad? 100 grados Celsius. O sea, algunas esporas no se destruyen ni siquiera a 100 grados Celsius. Otras pueden sobrevivir durante lapsos extraordinariamente largos o incluso en temperaturas muy frías, más bien, muy frías. Entonces, así sobreviven los organismos unicelulares. En realidad no son nada simples. No son nada simples, porque son muchísimo más resistentes que muchos organismos multicelulares cuando las condiciones cambian, cuando las condiciones ambientales se vuelven hostiles. Muchos organismos multicelulares se mueren cuando las condiciones son muy hostiles, y estos que son unicelulares sobreviven. Entonces, en realidad, son bastante complejos, ¿verdad? Bastante complejos. Los procariotes, como dice más acá en este otro tema, se especializan en hábitos específicos. O sea, donde viven en ambientes muy diversos, ¿verdad? Algunos prosperan en ambientes tan calientes que están más arriba del punto de ebullición, como por ejemplo los manantiales calientes que hay en los geysers, por ejemplo, allá en Yellowstone, por ejemplo, en Estados Unidos, esos hervederos de agua que ustedes ven en la televisión y que forman esos manantiales aquí, por ejemplo. Entonces, todo esas capas de color que ve usted ahí, de color anaranjado, amarillo, azul, esas son bacterias, arqueas, que viven en ese lugar, que resisten porque son termófilas extremas. O sea, termófilo quiere decir que no le afecta una temperatura extrema, no le afecta ni el frío, ni mucho frío bajo cero, ni mucho calor encima de temperatura de ebullición. Son organismos altamente resistentes que viven en estas zonas extremas del planeta, son ambientes extremos del planeta. Por ejemplo, ahí en ese Parque Nacional Yellowstone, en Estados Unidos, en que hay esos geysers, esos manantiales calientes, ahí vive una cantidad bastante evidente de organismos procariotas resistentes al calor, termófilos, ¿verdad? Termófilos extremos se les llama. Interesante aquí es que dice que muchas arqueas viven en medios aún más calientes, incluso en manantiales en donde el agua hierve constantemente o en los respiraderos de las profundidades oceánicas. O sea, también en el fondo del mar se han fijado que hay como unas chimeneas que están emitiendo constantemente agua caliente. También ahí encontramos a estos organismos unicelulares. Y el agua en esos hervederos debajo del mar está tan caliente que sobrepasa los 100 grados Celsius, ¿verdad? Sobrepasa, porque viene desde, el calor emana del interior de la Tierra, cosa que no es poco. Y en donde, obviamente, también abajo del mar, entre más profundo vayamos, la presión atmosférica dentro del mar es bastante poderosa, es una presión extremadamente alta, ¿verdad? Que se encuentra debajo de la superficie del suelo, debajo del agua. Entonces, es interesante cómo organismos unicelulares pueden vivir en estos ambientes tan complicados, tan duros. Dice, prósperas colonias de bacterias y arqueas habitan en el Mar Muerto, donde una concentración de sal, 7 veces mayor que la de los océanos, excluye cualquier otra forma de vida, así como en líquidos en los que hay demasiada cantidad de ácido, como el vinagre, o tan alcalinos como el amoníaco, o los jugos gástricos que hay en el estómago de los animales, por ejemplo. Entonces, que aparte de vivir en lugares donde hay un calor muy grande o un frío muy grande, también hay
bacterias y arqueas que prosperan en lugares muy salados, donde la cantidad de sal es exagerada o la cantidad de ácido es exagerada. Entonces aquí hay ejemplos importantes de estos organismos extremófilos que más que todo pertenecen en mayor número al grupo de las arqueas, a estos organismos llamados arqueas. Entonces, cuando uno examina la clasificación de las arqueas, ve que hay algunos grupos, como las crenarqueotas. Estos nombres no es que usted te los tiene que grabar, ¿verdad? Es algo interesante de conocer si usted va a estudiar más a profundidad la vida unicelular o tiene el deseo de aprender más sobre la vida unicelular. Entonces, estas clasificaciones son importantes. Pero lo interesante es que dentro de las arqueas tenemos, como ya mencioné, organismos termófilos extremos, que requieren temperaturas muy elevadas o muy bajas para poder crecer, o por ejemplo, en lugares como les dije, o incluso cerca de volcanes en el mar. Por otro lado, tenemos otro grupo de arqueas que son metanógenos. Metanógenos es que viven en lugares donde se produce metano. Y estas metanógenas, estos organismos metanógenos son importantes en el reciclaje de componentes de productos orgánicos de organismos que habitan los pantanos, por ejemplo. También dice aquí que los metanógenos que habitan aparatos digestivos de animales, como vacas, por ejemplo, que producen metano, liberan unas grandes cantidades de metano al ambiente. 80% del metano que se libera a la superficie de la Tierra se libera debido a la acción de bacterias y arqueas metanógenas en el cuerpo de los animales. Y están también las halófitas, ¿verdad? Que viven en lugares donde más bien las cantidades de sal son increíblemente concentradas. Entonces dice, muchas arqueas, esto es importante también, habitan condiciones menos extremas. Por ejemplo, arqueas no extremas, que son abundantes en el suelo y en las aguas superficiales oceánicas frías dentro de la Antártida. Los microbiólogos, dice, sugieren que las arqueas pueden ser importantes en los ciclos biogeoquímicos y en las cadenas alimenticias marinas. No se han identificado arqueas patógenas para el ser humano. Esto sí es bien importante también, un dato curioso, porque bacterias patógenas hay muchas, pero arqueas patógenas para los seres humanos o para los animales no se han detectado. Ahora, quiero hacer énfasis en las funciones que tienen las bacterias y las arqueas en la naturaleza. Esto es bien importante. Funciones son muchas, pero voy a resumirlas de esta manera. Las voy a resumir así. Tanto bacterias como arqueas tienen funciones como recicladores de nutrientes, es decir, elementos naturales, elementos químicos naturales que forman parte de todo, del suelo, del cuerpo de los animales, del cuerpo de las plantas, del cuerpo de los hongos o de los alimentos, son reciclados en el ambiente, en la naturaleza, por organismos unicelulares como bacterias y arqueas. O sea que son recicladores de nutrientes en el ambiente, descomponedores de materia orgánica también, o sea, descomponen materia orgánica como desechos de animales, del cuerpo de los animales, o desechos de las plantas, las hojas que se caen al suelo, las ramas que se caen al suelo, cualquier otro ser vivo que produzca un desecho, como incluso las mismas heces humanas, todos esos desechos orgánicos, todo lo que en un momento estuvo vivo y luego murió, o es un desecho de un organismo vivo, es reciclado, es reconstruido en algo útil gracias a las bacterias de las arqueas, que viven en todos lados, en el suelo, en el agua. Entonces, las bacterias arqueas son, por un lado, recicladores de nutrientes, participan en los ciclos biogeoquímicos que ponen a disposición todos los elementos naturales para que la vida funcione en el planeta. También son desintegradores de materia orgánica, pero también tienen otras funciones más. Por ejemplo, el hecho de que sean fijadores de nitrógeno. Hay, por ejemplo, bacterias que lo que hacen en el ambiente, su función principal en el ambiente es fijar el nitrógeno de la atmósfera al suelo. Les voy a contar lo siguiente. El asunto es que el nitrógeno
es fundamental para que las plantas, el reino de las plantas, puedan crecer. Sin nitrógeno las plantas no crecen, pero el nitrógeno tiene que estar en el suelo para que una planta crezca la raíz, crezca el tallo y todo lo que contiene la planta. Si no hay nitrógeno en el suelo, las plantas no pueden crecer. Por eso es que ustedes ven que cuando van a sembrar en un cultivo, preparan el suelo y parte de la preparación que hace el campesino o el agricultor del suelo es agregarle nitrógeno al suelo. ¿Para qué? Para que haya un crecimiento del cultivo. Entonces, el problema con el nitrógeno es que la mayor fuente de nitrógeno está en el aire, no está disponible en el suelo para las plantas. ¿Quiénes hacen la transformación química de nitrógeno atmosférico a una forma de nitrógeno que las plantas puedan ocupar del suelo? Son las bacterias. Bacterias fijadoras de nitrógeno, que también se le llaman bacterias nitrificantes, ¿verdad? Precisamente por esa función que tienen de fijar nitrógeno al suelo. También estas bacterias se encuentran en el suelo, pero también se encuentran en los nódulos de algunas plantas. Cuando ustedes levantan las raíces de algunas plantas, ven que tienen unas como pelotitas. Esas pelotitas son unos nódulos, son unas agregaciones de bacterias que se encuentran en plantas como las leguminosas, como la alfalfa, como la soya, como el lupino, el trébol y otras plantas más. Entonces, esa es una función importantísima también que tienen las bacterias y las arqueas. Además de eso, las procariotas nos ayudan a los animales a digerir alimentos. Por ejemplo, los animales no podemos digerir la celulosa. La celulosa es un azúcar, es un polisacárido estructural que forma el cuerpo de las plantas. Entonces, el asunto es que nosotros comemos plantas o comemos productos de plantas, pero no podemos digerir la celulosa que viene en ese producto. No podemos digerir, porque no tenemos enzimas naturalmente nosotros en nuestro tracto gastrointestinal para poderlo digerir. Entonces, ¿quiénes nos ayudan a digerir esa celulosa u otros alimentos? Las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestro tracto gastrointestinal. Ellas producen enzimas que pueden digerir y hacer posible que se pueda obtener nutrientes de esos alimentos vegetales, ya que nosotros los animales no producimos enzimas para digerir esa celulosa. Entonces vea que también nos ayudan a digerir. También nos protegen inmunológicamente porque las bacterias que forman parte de nuestro cuerpo, Incluso nuestra madre nos heredó una buena cantidad de bacterias cuando nacimos por el canal de parto. Por eso es importante que los niños nazcan por el canal de parto y no por cesárea, porque al nacer por el canal de parto se le pegan una serie de bacterias que va a tener toda su vida con él, que le van a ayudar a proteger su piel y que también van a formar parte de su protección inmunológica a nivel de sus órganos internos, de su tracto gastrointestinal o su tracto respiratorio. Esas bacterias que viven con nosotros en esos lugares evitan que bacterias ajenas, extrañas a nuestro cuerpo, lleguen y colonicen esas partes de nuestro cuerpo. No permiten que colonicen esas partes de nuestro cuerpo. Entonces, desde ese punto de vista, nos ayudan inmunológicamente. También los humanos utilizamos procariotas, bacterias, arqueas, para procesar muchos alimentos, ¿verdad? Como por ejemplo el queso, el yogur, la col agria, la fermentación que producen las bacterias del azúcar se usa para la producción de alimentos como el pan, o las bebidas alcohólicas, o incluso para producir medicamentos. Ahora se produce insulina, por ejemplo, a partir de bacterias. La insulina que usan las personas que tienen problemas de diabetes. También algunas vitaminas, como la vitamina K y la vitamina B12, son producto de bacterias que viven en nuestro cuerpo y nos ayudan de esa manera, proveyéndonos vitaminas, proveyéndonos materiales necesarios para el funcionamiento de nuestros sistemas orgánicos. Bueno, obviamente mencionábamos que forman parte importante del reciclado de mucha materia orgánica en el ambiente, la descomponen y la reintegran al ambiente. También se realiza un servicio de reciclaje, donde quiera que se encuentren, de la materia orgánica, degradan esa materia en lagos, en ríos, en el suelo, en los océanos, y de esa manera, pues, los suelos o las aguas siempre están fértiles, siempre hay alimento disponible para todos. Sí, las bacterias y las arqueas cumplen sus funciones en la naturaleza. Claro que hay organismos también muy importantes porque son bioremediadores. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, en un suelo donde se ha contaminado mucho con pesticidas,
se utilizan ciertas especies de bacterias que transforman esos tóxicos, los transforman en productos benéficos para el suelo. Entonces desintoxican el suelo. También hay lugares en el planeta, países muy ricos, que tienen plantas de tratamiento de aguas grises. Las aguas grises son, o aguas negras inclusive. Las aguas grises serían las que salen de nuestras casas después de que lavamos la ropa en la lavadora, la que va llena de jabón y de detergente. También el agua producto de lavar los trastos o el agua que se lleva a nuestros desechos orgánicos. Entonces, todo eso hay países que tienen plantas de tratamiento donde reciben esa agua y utilizando ciertas especies de bacterias hacen una bioremediación, es decir, descontaminan de materia orgánica esa agua y después el producto es agua más limpia, agua limpia, que puede ser utilizada, por ejemplo, en riego de cultivos, por ejemplo. Otro ejemplo de bacterias de bioremediación son aquellas que se usan, por ejemplo, actualmente en derrames de petróleo. Cuando hay un derrame de petróleo, que es muy difícil limpiarlo en el mar o en un ambiente marino o costero, lo que se hace es que se utilizan compuestos ricos en ciertas especies de bacterias, que lo que hacen es que transforman químicamente ese petróleo en otros componentes menos tóxicos. Y de esa manera se limpian las costas o se limpian los mares, ¿no? Las zonas afectadas por los derrames de petróleo. Y también, por supuesto, hay bacterias patógenas. Vimos que arqueas patógenas no hay, ¿verdad? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero bacterias patógenas hay un montón, que son causantes de enfermedades, ¿verdad? Que producen toxinas que no nos pueden matar, como por ejemplo la bacteria Clostridium tetani, que es la que produce el tétano, que produce básicamente un problema a nivel muscular y a nivel. Entonces, es un resumen de lo que es lo que ustedes tienen que ir estudiando en los demás capítulos, ¿verdad? Cuando después se mira que usted va a ver el siguiente capítulo y va a ver el otro reino, el reino de los protistas, entonces usted tiene que fijarse en esas características. ¿Qué hace que esos organismos dentro de ese reino sean diferentes a los de otro reino? O sea, ¿qué características hacen únicos a esos organismos de ese reino o diferentes a los demás? ¿Cuáles son las funciones ecológicas de esos organismos, de ese reino? ¿Qué funciones ecológicas cumplen en la naturaleza? ¿Por qué existen? ¿Para qué existen? ¿Qué beneficios el hombre obtiene de ellas? ¿Obtiene beneficios a nivel comercial? ¿Obtiene beneficios a nivel de que se obtiene medicinas, por ejemplo? ¿O productos industriales para la industria del alimento, la industria farmacéutica, los cosméticos, etcétera, lo que sea? Entonces, esos son los datos que usted tiene que ir viendo y estudiando de cada uno de los reinos. Entonces, el siguiente capítulo es el de los protistas, luego viene el de las plantas, luego viene el de los animales y el de los hongos. Y es así como usted tiene que ir resumiendo eso en estos días. Para que ya el día lunes ya no estemos hablando de reinos, que usted ya lo haya visto y por supuesto baje las presentaciones que están en el campus y que usted puede ir viendo para estudiar también, ayudarse. Las presentaciones son resúmenes, ¿verdad? Son resúmenes de lo que usted puede leer en los libros, en los documentos que les hemos sugerido o en los artículos que les hemos sugerido. Entonces vean que aquí esta es la presentación de bacterias de arqueas que está en el campus. Usted lo baja y es básicamente un resumen de gran parte de las cosas que hemos dicho ahora, con algunas cosas que no vimos, como por ejemplo la forma de nutrición, la forma de reproducción de bacterias y arqueas y otros detalles más, ¿verdad? Entonces, toda esta información está disponible en el campus y usted lo único que tiene que hacer es estudiar, leer, dedicarse, darle tiempo y ya está. Entonces, usted tiene que bajar el instructivo para matricular su laboratorio y hágalo ya, ¿verdad? Hágalo ya. Si es posible, hágalo ahora, hágalo hoy y salga de eso ya, para que no tenga ningún problema después. Bien, terminamos por ahora. Si no hay preguntas, pues seguiríamos hasta el día lunes. Recuerde el calendario. El calendario, hay que fijarse en el calendario para saber cuáles son las fechas en las que se evalúan, qué cosas, qué actividades
Que no lo agarre en curva el examen que ya próximo viene, ¿verdad? Que no lo agarre en curva. Entonces recuerde, tenemos que revisar constantemente el calendario y antes de que nos vayamos lo voy a ver, vamos a ver, para que usted vea lo que viene, ¿verdad? Creo que, Lick, disculpe, buenas tardes. Buenas tardes, dígame, Creo que Brian. tenemos pendiente un foro, ¿verdad? De unas preguntas, creo, y luego un cuestionario. Sí, primera unidad, cuestionario, ahí está disponible ya desde el 26. El foro también está disponible desde el primero. Ahí puede usted contestar. Vea que el foro cierra el 13 de febrero, también el cuestionario cierra el 13 de febrero. Y otra asignación que no se les ha puesto todavía porque va a estar disponible desde el lunes 8. El examen, recuerden que el primer parcial es el 15. Entonces tenemos que ir leyendo todo lo que les tenemos ahí en el campus. Y cualquier pregunta, por supuesto, necesito que la hagan siempre, ¿verdad? Hay que estar pendiente del calendario y pendiente de las fechas y de las cosas que dice Brian en el cuestionario y el foro. Ahí está disponible ya para que ustedes ya puedan contestar. Necesito que si alguien me diga si alguien abrió un grupo en WhatsApp, que me lo diga. Si alguien hizo un grupo, que me diga porque necesito hablar con el administrador o administradora de ese grupo. Que me mande un mensaje al correo o a la mensajería ahí del campus que necesito hacer unas consultas. Si es que es así, ¿verdad? Bueno, entonces ahí por ahora terminamos.